Hola, cordial saludo. Yo sé que el siguiente video les va a causar revuelo. Es decir, recuerde que nosotros los seres humanos tenemos una serie de presuposiciones. También nosotros dentro del cristianismo tenemos presuposiciones. Como cristiano que soy, presupongo que efectivamente Cristo es Dios encarnado. Como cristiano también presupongo que nuestro Señor Jesús se encarnó, tomó forma de siervo, murió en una cruz y resucitó al tercer día. De esta manera, nosotros como cristianos hemos crecido con una serie de presuposiciones. Pero la presuposición de la cual posiblemente le va a causar a usted un cambio en su vida es la presuposición de que la séptima semana de Daniel no se ha cumplido y se ha de cumplir en algún tiempo de nuestro futuro. Es decir, puede ser a partir de hoy hacia adelante en cualquier momento. Pero esta enseñanza le va a enseñar lo contrario. Depende de usted si la acepta o no lo acepta. Tampoco pretendo imponérsela, pero sí le puedo confesar algo. Desde el principio de esta pandemia, en nosotros, en mi familia, se nos ha desarrollado, por así decir, un mayor deseo de escudriñar la palabra de Dios. Y mi esposa ha sido muy inquieta desde que inició esta famosa pandemia y ha estado escudriñando mucho acerca de los eventos del futuro. Y gracias a sus preguntas, a sus indagaciones, me movió nuevamente a mí a seguir buscando información sobre esta famosa semana de la tribulación. Fue así como volví a encontrar los artículos de David Bowen Elliott, los que hemos estado llevando aquí en videos. Y él tiene una sección muy interesante que se llama Gran Tribulación 70 después de Cristo. Cuando encontramos esa sección, nos dimos a la tarea no solo de leer, sino también de estudiar cada uno de sus versículos, de los versículos que él utiliza en sus artículos. Y empezamos a cambiar nuestro modo de pensar en cuanto a esa semana de tribulación. Y bueno, el video les va a decir a usted si es o no es esa semana como tal. Pero sí hay varias cosas que quiero terminar de compartir con ustedes. Más que varias, son dos, básicamente. Nuestro Señor Jesús, cuando sus apóstoles le preguntan acerca del pasaje en Mateo 24, de las cosas que han de suceder, él respondiendo en Mateo 24 dice: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Cuando empezamos a estudiar el pasaje versículo por versículo, nos llamó también mucho la atención en el versículo 6 cuando el Señor dice: y vais a oír guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Nuestro Señor le estaba hablando a esa generación, a la generación de no solamente sus apóstoles y discípulos, sino de todos aquellos que lo estaban escuchando en ese momento. Cuando nos dimos a la tarea de investigar acerca de estas guerras y rumores de guerras, es interesante notar que, por ejemplo, en la sola ciudad de Jerusalén, inmediatamente después de la ascensión de nuestro Señor y antes de la total destrucción del templo y de la ciudad en el 70 después de Cristo por Tito, en Jerusalén se llevaron a cabo 3 grandes guerras que fueron como nunca jamás se había escuchado en Jerusalén. Y hay otro segundo aspecto que quiero hoy tocar también antes ya de darle paso al video, y es el contexto de Mateo 24. Usted no puede dejar de leer Mateo 24
sin leer Mateo 23, indudablemente. Y el Señor Jesús en el versículo 36, Mateo registra las palabras de él, de nuestro Señor, diciendo: de cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Muy bien, ¿sobre cuál generación? No es sobre la generación que algunos maestros han tratado de meter en el texto o en el contexto, diciendo que se trata de la generación del año de 1948, el año que Jerusalén volvió, más bien que los israelitas volvieron a tener control sobre Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos, basados en el pasaje de Salmos que habla de una generación que son 70, a lo sumo 80 años, dijeron, bueno, de 1948, 70 años hacia adelante, serían básicamente, ya lo voy a sumar, más 70 años, sería 2018, es decir, Cristo podría venir en el 2018, dijeron muchos. Muy bien, pasó el 2018 y no vino. Ahora, hicieron un arreglo, tristemente, como hicieron en su oportunidad los futuros testigos de Jehová y adventistas y mormones. Dijeron, ups, nos equivocamos. No son 70 años, una generación puede tener entre 70 y 80 años. Por lo tanto, podemos pensar que Cristo viene en el 2028. Pero esos cálculos están errados, indudablemente. Porque cuando el Señor Jesús dice en Mateo 23, en el versículo, versículo 36, de cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación, no se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús a una generación futura. Jamás. El contexto nunca lo enseña de esa manera. Se estaba refiriendo a esa generación. Y efectivamente, de los acontecimientos que usted conocerá a través de este video, indudablemente podríamos tener la presuposición de que efectivamente Jesús sí se estaba refiriendo a esa generación. Así que lo invito a ver el video, lo invito también a revisar todos los pasajes bíblicos y si puede, vuelva y revise nuevamente los videos anteriores para así tener un mayor contexto de lo que nosotros hemos estado hablando y enseñando hasta ahora. Dios los bendiga. Hola amigos, cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a su canal de Miapig. Mi nombre es Carlos Garviras, soy pastor y director del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana Miapig. Bienvenido. Este es el quinto video y tal vez en lo personal el más importante escrito por David Vaughan Elliott. No es que los demás no sean importantes, de hecho han sido de una gran bendición, tanto los artículos como los videos. Esta quinta parte de la serie Gran Tribulación 70 después de Cristo, sé que será de gran bendición y les va a ayudar mucho acerca de lo que se ha conocido durante años, la gran tribulación. Pero realmente en la escritura como tal existen no una ni dos, sino tres grandes tribulaciones profetizadas en la misma escritura. Usted puede hacer un examen más profundo en Mateo 24, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 7. Estos tres textos predicen tres tiempos distintos de sufrimiento. El Nuevo Pacto enseña que desde el primer siglo hasta el fin de los tiempos,
los cristianos deben esperar sufrir tribulaciones de muchas clases. De todas las diferentes tribulaciones profetizadas en el Nuevo Pacto, 3 son denominadas grandes. Para entender estas tribulaciones hay que estudiar cada una en su contexto. La mejor conocida de las 3 grandes tribulaciones es indudablemente la que fue anunciada por Jesús en Mateo 24, poco antes de su crucifixión. El futurismo empujaría todo lo de Mateo 24 a nuestro futuro. El preterismo extremista lo empujaría todo a nuestro pasado. Un tercer punto de vista dice que ninguno de los dos extremos satisface las demandas del texto, sino que el capítulo tiene que ver con 2 períodos separados, uno que ya pasó y otro que está en el futuro. Todos los puntos de vista que interpretan, por lo menos, parte de Mateo 24 como ya cumplido, están de acuerdo en que el evento predicho fue la destrucción de Jerusalén y de su templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Una vez que se dé cuenta de que Mateo 24 en parte o en su totalidad fue una predicción de lo ocurrido en el año 70 después de Cristo, no es muy difícil concluir que la gran tribulación de este capítulo, el cual es mencionada en Mateo 24-21, hace referencia al mismo periodo. La realidad es que el contexto de Mateo 24 sencillamente no nos permite hacer caso omiso a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el 70 después de Cristo. ¿Por qué? Muy bien, póngale atención al orden de los eventos. 1. Los discípulos mostraron a Jesús el templo magnificente en Jerusalén. 2. Jesús los estremeció diciendo: no quedará aquí piedra sobre piedra. 3. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo serían estas cosas. 4. Jesús les contestó. 5. 40 años después, es decir, en el año 70 después de Cristo, se cumplió literalmente la profecía de Jesús acerca de las piedras. Cualquier interpretación aceptable de Mateo 24 tiene que iniciarse con estos 5 hechos mencionados anteriormente. Muchas veces se pasan por alto el primero, el segundo y el quinto. Se los voy a recordar. El primero, los discípulos mostraron a Jesús el templo magnificente en Jerusalén. 2. Jesús los estremeció diciendo: no quedará aquí piedra sobre piedra. Y el quinto, 40 años después, es decir, el año 70 después de Cristo, se cumplió literalmente la profecía de Jesús acerca de las piedras. Explicado en otras maneras, las preguntas de los discípulos y las respuestas de Jesús se tienen que ver en el contexto de los primeros 2 versículos del capítulo. Mateo 24, versículos 1 y 2. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El contexto completo se relaciona con la destrucción total del templo
que existía hasta entonces. Por otra parte, es probable que malentendamos a Mateo 24 si hacemos caso omiso a los textos paralelos en Marcos y Lucas. A menudo los registros en los evangelios tienen pasajes paralelos. Eso lo hemos podido comprobar en diferentes temas relacionados con las doctrinas. Pero en ese caso, Marcos 13 y Lucas 21 son pasajes paralelos a Mateo 24 y cada uno ofrece información adicional. Ayuda mucho examinar lo que cada evangelio registra sobre lo siguiente. 1. El comentario de Jesús con relación a las piedras. 2. Las preguntas de los discípulos con relación a su comentario. Y 3. La respuesta de Jesús a sus preguntas. Jesús dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra. Los discípulos entonces preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? Según Mateo 24:3, los discípulos también preguntaron: ¿y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? Sin embargo, no hay registro de estas últimas dos preguntas en Marcos ni en Lucas. En Marcos capítulo 13 versículo 4 pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén para cumplirse? El registro de Lucas es casi idéntico al de Marcos. Mateo es el único evangelio que registra las preguntas acerca de la venida de Jesús y del fin del siglo. Nadie sabe en verdad cuáles eran los conceptos de los discípulos acerca de la venida de Jesús y del fin del siglo. Por otro lado, los tres evangelios registran la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, que no quedará piedra sobre piedra. Se tiene que concluir entonces que el asunto principal fue la destrucción total del templo que en ese momento existía. Muchas veces se omite este hecho sencillo y básico. En este contexto, estas cosas solo pueden referirse a la destrucción total del templo que en ese tiempo existía en Jerusalén. No quedará aquí piedra sobre piedra. Además, en los versículos 15 y 16 de Mateo 24, Jesús específicamente hace referencia al lugar santo y a Judea. En el versículo 16, Él dijo a los creyentes en Judea que huyeran. En el versículo 20, Él sigue hablando de vuestra huida. El versículo 21 comienza con la palabra porque, es decir, esta palabra introduce la razón de huir, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Jesús decía que debían huir de la gran tribulación en Judea cuando la abominación de la desolación estuviera en el lugar santo. El pasaje en Marcos 13, versículos 14 al 19, es casi idéntico a Mateo 24, versículos 15 al 21. Sin embargo, los versículos paralelos en Lucas 21, versículos 20 al 24, contienen algunas diferencias importantes. En vez de las palabras gran tribulación, encontramos las palabras días de venganza, gran calamidad en la tierra e ira contra este pueblo, y Jerusalén será pisoteada. Jesús delineó la razón por este sufrimiento venidero.
porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es un asunto de la venganza de Dios sobre Israel por rechazar y crucificar al Mesías. La gran tribulación, calamidad, de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 fue inseparablemente conectada con la predicción de Jesús de que habría una destrucción total del templo que existía entonces en Jerusalén. El cumplimiento de estas palabras espantosas tomó lugar en el año 70 después de Cristo, al mismo tiempo que no quedó piedra sobre piedra, literalmente. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá? Muchos creen que estas palabras no pueden estar haciendo referencia al año 70 después de Cristo. Sin embargo, es esencial a la buena interpretación bíblica mantener estas palabras en su contexto. Hemos visto ya que el contexto es el templo que Jesús y los discípulos habían estado mirando. Estas palabras de alguna manera tienen que conectarse a la destrucción de ese templo. Algunos ven en la expresión no la ha habido ni la habrá como una expresión judía proverbial. Por ejemplo, dos reyes que en verdad siguieron a Dios en Judá fueron Ezequías y Josías. De Ezequías se dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Segundo de Reyes 18:5. Apenas 5 capítulos después, el escritor sagrado habla de Josías. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segundo de Reyes 23:25. Nadie como él, ni antes ni después. Note que esta misma expresión se dijo de dos reyes. Así, ni antes de, ni después de, en estos casos debe ser una figura retórica llamada hipérbole, una declaración exagerada para enfatizar un punto. Para un ejemplo paralelo en el español moderno, ¿cuántas veces usted ha dicho, nunca he visto una cosa así? En otras ocasiones, sin lugar a duda, Jesús usó la hipérbole en tales declaraciones como la viga en su propio ojo. Así que no se puede eliminar la posibilidad del uso de la hipérbole en este contexto. Otros, sin embargo, prefieren otro enfoque. Señalan que cuando queremos que a algo se le llame la más grande, tenemos que preguntar, ¿más grande en cuál aspecto? ¿En magnitud? ¿En duración? ¿En naturaleza? Podemos legítimamente preguntar en qué aspecto fue la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo la más grande de todas las tribulaciones. Existen varias posibilidades. Primeramente, hay que pensar que no se habla de una guerra mundial. Está hablando de una ciudad. La tribulación más grande para una ciudad. Haga una comparación con Hiroshima, donde aproximadamente 75,000 personas fueron muertas por la bomba atómica en el año 1945. Horrible.
espantoso, podríamos pensar. Sin embargo, en gran contraste, en el sitio de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, 1 millón de personas murieron. Así es, así como lo escucha, 1 millón de personas murieron. Segundo, fue la tribulación espiritual más grande que Jerusalén y la nación judía entera jamás hayan sufrido. La guerra del año 70 después de Cristo, una vez y para siempre, destruyó lo que había sido la morada de Dios en la tierra. Trajo un fin completo al sistema mosaico de sacrificios de animales y ritos del templo. La religión judía jamás ha sido igual desde entonces. Tercero, a través de la historia del mundo ha habido tribulaciones causadas por invasiones de extranjeros y tribulaciones causadas por guerras civiles. Los judíos sufrieron ambas al mismo tiempo. Mientras que los romanos sitiaron a Jerusalén, los judíos tuvieron un peor sufrimiento por la guerra, destrucción y miseria dentro de la ciudad a manos de sus propios compatriotas. Así es, a manos de sus propios compatriotas. Esto resultó en un tiempo de grandísima tribulación, para no decir la más grande de todos los tiempos que haya sufrido Jerusalén y la nación judía. Esto se hará más claro en las citas a continuación. En varias maneras, nunca ha habido nada como la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Independientemente de la interpretación que uno pueda dar a la predicción de Jesús sobre gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, el contexto de Mateo 24 dicta que la interpretación tiene que ser relacionada con la destrucción del mismo templo que Jesús y los apóstoles estaban mirando. Juan Crisóstomo, famoso predicador del IV siglo en Antioquía de Siria, ciertamente entendía Mateo 24 mejor que el futurismo de hoy día. Juan Crisóstomo vio que el capítulo trata tanto del año 70 después de Cristo como de la segunda venida de Cristo. Él también reconoció que estudiar los escritos de Josefo era un paso importante hacia la plena apreciación de las profecías de Jesús. Escuche lo que Crisóstomo dijo del testimonio de Josefo. No piense alguno que esto, Mateo 24:21, se dijo por hipérbole. Lea los libros del historiador Josefo y conozca la verdad de los hechos. Ni puede decir alguno que éste, porque era fiel al cristianismo, amplificó las desgracias para sacar verdaderos los dichos de Jesús, pues era judío y se contaba entre los más fervorosos cultivadores del judaísmo, entre los que hubo después de la venida de Cristo. ¿Y qué es lo que Josefo refiere? Que aquellas desgracias superaron todas las tragedias y que nunca jamás a ninguna nación una guerra causó tan enorme ruina. Pero leer los libros del historiador Josefo, absolutamente. Estamos endeudados con Flavio Josefo por su relato tan detallado como testigo ocular que dramáticamente documenta el cumplimiento de las profecías de Jesús y Daniel. En el artículo no quedará piedra sobre piedra, el cual ya es un video y es el video anterior
examinamos parte del testimonio de Josefo. Crisóstomo nos exhorta a investigar más. Y es también nuestro deseo como ministerio que nosotros también indaguemos un poco más acerca de este tema. En su historia de las guerras judías, Josefo escribió: «Oh ciudad desdichada y miserable, ¿qué sufriste de los romanos para comparar con esto? Los cuales entraron por limpiarte de tus cubiertas maldades con fuego y con llamas. No era ya templo ni lugar donde Dios habitase». Si finalmente quisiéramos comparar todas las adversidades y destrucciones que después de criado el universo han acontecido con la destrucción de los judíos, todas las otras son ciertamente inferiores y de menos tomo. Josefo creía en Dios, pero no en Jesús. Por tanto, su declaración es más notable en la medida que se asemeja a lo que nuestro Señor predijo. La violencia estalló entre los romanos y los judíos en la Palestina en el año 66 después de Cristo. A la medida que las cosas se tornaron de mal en peor, Nerón envió a Vespasiano para conducir una guerra total contra la nación judía. Cuando llegó el tiempo que Vespasiano fue proclamado emperador en el año 69 después de Cristo, él había subyugado toda Galilea y Judea, menos la capital. Regresó a Roma y dejó a su hijo Tito para conquistar a Jerusalén. Antes de que Tito y sus ejércitos llegaran, multitudes de judíos entraron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Tito rápidamente los encerró, cercando la ciudad. Por dentro de los muros hubo 3 facciones rivales guiados por Eleazar, Juan y Simón, que no solamente se pelearon entre sí, sino que también pelearon contra cualquiera que se los opusiera. Era una situación horrorosa. Josefo registra que Juan y Simón pelearon uno contra otro, y las casas llenas de trigo poníalas fuego, con todas las otras cosas que hallaba destinadas para el servicio, destruyendo todo cuanto estaba preparado y proveído contra el cerco de estos. Y fue quemado casi todo el trigo que pudiera haber bastado para muchos años a los cercados. El pueblo estaba dividido en partes, no menos que si fuera un cuerpo grande, siendo combatida la ciudad, parte por los maleantes y traidores que entre ellos había, las 3 pandillas, y parte también por los vecinos y gente que cerca moraban. Los viejos y las mujeres, espantadas y atónitas con tantos males como dentro padecían, hacían solemnes votos por la victoria de los romanos y deseaban la guerra de los de afuera por verse libres del daño que en sus casas de sus naturales recibían. Estando pues estos puestos en guerra y discordia, como dijimos, por dominar al pueblo, ambas parcialidades los robaban. Simón tenía toda la parte alta de la ciudad. Estaba Juan apoderado del templo. Cada uno por sí peleaba, haciendo todo lo que los romanos, que los tenían cercado, deseaban. Porque no mostraron tanto rigor, ni usaron los romanos de tanta crueldad con ellos, cuanta ellos mismos unos contra otros ejecutaban. Y los que ganaron a Jerusalén hicieron algo más y de más nombre,
porque juzgo haber sido destruida la ciudad por las sediciones y revueltas que dentro había, las cuales fueron combatidas y deshechas por los romanos. Porque el hambre mataba y estragaba más gente que los enemigos. De esta manera quitaban lo que comían de la boca, las mujeres a los maridos, los hijos a los padres, pues no faltaban luego quienes sabían los que comían tales cosas, y se las hurtaban, porque si veían cerrada alguna casa, luego con este indicio pensaban que comían los que estaban dentro, y rompiendo en la misma hora las puertas, se entraban, y casi les sacaban los bocados medio mascados de la boca, ahogándolos por ellos. Los viejos eran heridos si querían defender esto. Para decir de lo mucho que querría, lo menos que podré, no pienso que hubo ciudad en algún tiempo en todo el mundo que sufriese, ni creo que hubo nación en el mundo tan feroz y tan bastante para toda maldad. Terrible. Realmente Flavio Josefo registra hechos impactantes, posiblemente hechos de los que desconocíamos. De Flavio Josefo hemos leído, tal vez por retazos o por partes, dependiendo del artículo que nos ha tocado tratar. Pero es interesante ver cómo este judío, el cual desconocía totalmente a Jesús, describe de una manera cruel, real, lo que sucedió dentro de la ciudad de Jerusalén en el año 70 y años anteriores, obviamente. Vemos cómo ellos se mordían unos a otros, padres e hijos, esposos y esposas. Los soldados romanos empezaron a capturar a los que escaparon para crucificarlos. Oído a esta cifra, 500 judíos por día. El área fuera de los muros se llenó de cruces. Habían ya tomado tanta gente que faltaba lugar donde poner las horcas, cruces, y aún faltaban también horcas, cruces, para colgar a tantos como había. Y usted podrá decir, pero ¿cómo Dios permitió eso? Sí, Dios lo permitió. Dios les envió a los romanos como juicio para que destruyeran de una vez y para siempre el templo, así como hizo con Nabucodonosor, porque finalmente Dios es quien envía y seguirá enviando naciones para que juzguen de acuerdo a su perfecta voluntad y a su decreto divino. Estaban las casas llenas de mujeres muertas de hambre y de niños, y las estrechuras de las calles estaban también llenas de hombres viejos muertos. Entre los de Siria fue hallado uno que sacaba dinero y oro de su cuerpo, del excremento de los vientres judíos, porque, según antes dijimos, se lo tragaban de miedo que los amotinados y resolvedores lo robasen. Los árabes y sirios que había amenazábanles que le habían de abrir los vientres. El número de todos los pobres que habían sido muertos de más de 600,000, pero no pudiendo bastar a sacar los muertos pobres, habían sido los cuerpos recogidos en casas muy grandes. Fueron algunos necesitados y forzados a escudriñar los albañales y se apacentaban comían el estiércol antiguo de los bueyes, el estiércol cogido.
Un hecho he de contar, no oído jamás entre griegos ni bárbaros, increíble a los que lo oyeron, espantable y horrible al que lo cuenta. Interesante. Usted no le puede echar la culpa a los gentiles bárbaros. Oh, eso fue culpa de esos gentiles bárbaros. No, el mismo Josefo, en sus memorias, como hemos estado leyendo, afirma un hecho he de contar, no oído jamás entre griegos ni bárbaros, increíble a los que lo oyeron, espantable y horrible al que lo cuenta. Así es, hecho por judíos. Una mujer de las que vivían de la otra parte del río Jordán, llamada María por nombre, hija de Eleazar, y moríase ya de hambre, mató a su hijo y coció la mitad, y ella misma se lo comió, guardando la otra mitad muy bien cubierta. Los amotinados entran en su casa, y habiendo olido aquel olor tan malo y tan dañado de la carne, amenazábanla que luego la matarían si no les mostraba lo que había aparejado por comer. Respondiendo ella que había aún guardado la mayor parte de ello, entrególes lo que le sobraba del hijo que había muerto. Ellos, viendo tal cosa, les tomó un tan temeroso horror y perturbación, y eran llamados bienaventurados los que antes de padecer tal morían. Y todos los otros que hubo mayores de edad de 17 años, enviólos muy atados con buena guarda a Egipto a que trabajasen. Distribuyó la mayor parte Tito por todas aquellas provincias para que fuesen muertos en los espectáculos y fiestas por las bestias fieras. Los que se hallaron de menor edad de 17 años fueron vendidos. Ahí, en la parte inferior del video, usted va a ver algunas citas bíblicas. Por favor, detenga el video y léalas. Esto ya había sido profetizado por el mismo Dios, por el Eterno, a su pueblo Israel. Llegó el número de cautivos que fueron presos en toda esta guerra, al número de 97,000, y los que murieron durante el tiempo del cerco de la ciudad llegaron a 11 veces 100,000, es decir, 1,100,000 hombres. Los más de estos fueron naturales judíos, pero no todos naturales de Jerusalén, porque juntados de todas partes para los días de las fiestas o de su Pascua, fueron súbitamente cercados de guerra. Vence, pues, y excede en gran manera toda pestilencia, así humanamente venida como por Dios enviada, el número grande de los que murieron públicamente, y los romanos quemaron las partes postreras de la ciudad y derribaron los muros del todo. Gran tribulación. No quedará piedra sobre piedra. La historia ha hablado. Las palabras de Jesús son vindicadas. El cumplimiento de Daniel y las predicciones de Jesús ofrecen un fundamento sólido para la fe. La primera gran tribulación es un horrible hecho histórico ya cumplido. La segunda gran tribulación se predijo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Es imposible combinar la gran tribulación de Mateo 24 con la gran tribulación de Apocalipsis 7. Incluyen circunstancias muy diferentes
y los registros tienen aspectos contradictorios y no complementarios. He aquí unas porciones destacadas de Apocalipsis 7. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra diciéndome: estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han vencido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Considere las diferencias. En Mateo 24, los judíos sufren la tribulación. En contraste, en Apocalipsis 7, los gentiles, es decir, la gente de todas naciones, sufren la tribulación. En Mateo 24, los que no creyeron en Jesús y por tanto hicieron caso omiso a su advertencia de huir de Jerusalén, sufrieron la tribulación. Eran judíos incrédulos. En contraste, en Apocalipsis 7, las personas que creían completamente en Jesús y tenían sus pecados lavados en la sangre del Cordero, sufrieron la tribulación. Eran gentiles creyentes. En un caso, judíos incrédulos sufrieron gran tribulación como castigo de Dios. En el otro caso, cristianos creyentes de todas las naciones fueron bendecidos eternamente por Dios porque se mantuvieron fieles a Él a pesar de sufrir gran tribulación. Apocalipsis 7 dice que estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación. En el contexto, ¿qué quiere decir esto? Comenzando con estos versículos, tenemos que buscar en los versículos anteriores hasta que encontremos la respuesta. La primera parte del capítulo 7 no presenta ninguna tribulación de ninguna clase. El sexto sello ciertamente es un tiempo de tribulación. Habla de la ira del Cordero sobre los reyes y los esclavos por igual. Sin embargo, no indica ni fe ni arrepentimiento para salvación. Solamente al volver al quinto sello encontramos información satisfactoria. Aquí encontramos las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ciertamente, un tiempo de tribulación. De acuerdo a Apocalipsis 6:11, ¿de qué se vestían? Y se les dieron vestiduras blancas, exactamente como se dice en Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. En el contexto, ¿qué mejor respuesta se puede encontrar para saber de cuál tribulación se habla en Apocalipsis 7:14? La tribulación de los santos del quinto sello que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La interpretación historicista del libro de Apocalipsis ve el cumplimiento del quinto sello en la persecución de la iglesia primitiva por el Imperio Romano. Esta persecución culminó en el intento del emperador Diocleciano para exterminar el cristianismo en los años 303 a 311 después de Cristo. Philip Schaff, en su obra clásica Historia de la Iglesia Cristiana, nos ofrece algunos detalles. Oigámoslos. Todas las anteriores persecuciones de la fe se olvidan cuando los hombres ven el horror de la última y más grande, la de Diocleciano. Las iglesias cristianas
tenían que ser destruidas. Todas las copias de la Biblia tenían que ser quemadas. Todos los cristianos serían quitados de oficios públicos y perderían sus derechos civiles. Y como último, sin excepción, tenían que sacrificar a los dioses bajo pena de muerte. Se emplearon todos los dolores que se podrían infligir con hierro y acero, fuego y espada, aparatos de tortura y cruz, bestias salvajes y hombres bestiales. Es decir, un tipo de inquisición anterior a la Inquisición moderna. Aunque uno rechace esto como el cumplimiento del quinto sello, de todas formas, el quinto sello es un tiempo de persecución de los cristianos hasta la muerte. Los que recibieron las ropas blancas fueron los cristianos mártires. Después de Apocalipsis 6:11, se mencionan estas ropas blancas en 7:14 como habiendo sido recibido por los que han venido procedentes de la gran tribulación. La gran tribulación de Mateo 24 tenía que ver con los judíos. Fue el castigo de Dios sobre ellos por su incredulidad y su rechazo al Mesías. La gran tribulación de Apocalipsis 7 tenía que ver con creyentes de todas las naciones. Fue el martirio de los cristianos perpetrado por incrédulos, pero a los mártires, que son los verdaderos vencedores, se les da ropas blancas y viven en paz para siempre con Dios. Dos grandes tribulaciones que no están relacionadas en ninguna manera. Hay un tercer texto que habla de gran tribulación. Se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 20 y 22, en la carta a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. La arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta gran tribulación fue para castigar a una falsa profetisa en la iglesia del Señor en Tiatira, junto con los que la seguían. Cristo advirtió que si ella y sus seguidores no se arrepentían, los echaría en gran tribulación. Sería el castigo del Señor sobre cristianos específicos que pecaban. No hay forma de hacer que esto encaje con el contexto de Mateo 24, ni tampoco con Apocalipsis 7. El escritor David Bone afirma en esta porción: hasta donde yo sepa, no hay registro del cumplimiento de esta gran tribulación. De hecho, no es directamente una profecía, sino una advertencia a lo que pasaría si no se arrepienten. No sabemos si hubo arrepentimiento. No sabemos si esta tribulación llegó a ser una realidad. Sin embargo, de cumplirse, Jesús, el autor verdadero de Apocalipsis, dijo que sería una gran tribulación. Según el futurismo, el rapto es la esperanza del cristiano, porque por medio del rapto o arrebatamiento escapará de la gran tribulación. Sin embargo, no hay una, sino tres grandes tribulaciones que se profetizan en el nuevo pacto, y cada una envuelve circunstancias muy diferentes
entre una y otra. La primera tribulación trataba de judíos incrédulos del primer siglo. La segunda trataba de cristianos fieles, muy probablemente en los primeros 4 siglos. La tercera, si es que se llevó a cabo, trataba de cristianos malvados al final del primer siglo. Como ya vimos en el artículo ¿Cuál tribulación? Tribulación de una forma u otra es algo que se espera que suceda en la vida de todos los cristianos. Según la palabra de Dios, no hay manera de limitar la tribulación a un período futuro de 7 años. Según la palabra de Dios, la iglesia a través de los siglos sufrirá tribulación. En Juan 16:33, Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Dios los bendiga.